¿Por qué a veces se dice que el deseo es una fuerza creadora y otras que es el origen de todo sufrimiento? En este video quiero compartirte una mirada más profunda sobre lo que realmente es el deseo para entender por qué es una fuerza creadora, pero también puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Y quiero traerte dos enseñanzas que nos ayudan a comprender qué determina la energía de tus deseos, qué puede estar distorsionándola y cómo empezar a devolverle su poder creador. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. El deseo es uno de los temas más importantes y también más malentendidos dentro de la espiritualidad y la metafísica. Un curso de milagros nos dice que desear íntegramente es crear. Neville Goddard enseñaba que el deseo revela la conciencia que busca expresarse a través de nuestra experiencia. La Cábala también habla del deseo como una fuerza central en el proceso de creación y corrección interior. Entonces, muchas corrientes espirituales nos muestran el deseo como impulso de expansión, creación y expresión del ser. Pero al mismo tiempo hay otras enseñanzas que parecen decirnos que el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Y no podemos negar que el deseo está presente en todos nosotros. Siempre estamos deseando, incluso si lo que deseamos es trascender el propio deseo. Hoy quiero compartirte una mirada más profunda sobre el deseo que no solo puede cambiar completamente la manera en que nos relacionamos con lo que queremos vivir, crear o experimentar, también es indispensable para poder alinearnos con aquello que deseamos y verlo manifestado en nuestra experiencia. Los deseos pueden tomar muchas formas. Algunos son más materiales y básicos, como el deseo de un hogar, una familia, alimento y otras necesidades corporales. Después están los deseos de bienes materiales, trabajo, desarrollo personal. Y también que existen deseos más profundos como paz, amor, conexión con los demás, hasta el anhelo más elevado del alma, que es la unión con su creador. Muchas veces juzgamos los deseos por su forma, pero más allá de la clase de deseo, lo importante es conocer cuál es el propósito de ese deseo. Porque es el propósito lo que determina si el deseo se convierte en una fuerza creadora o en fuente de sufrimiento. Y es aquí donde las enseñanzas de un curso de milagros nos traen mucha claridad. Algunos piensan que porque un curso de milagros es una enseñanza no dualista, el curso condena el deseo. Pero como dijimos al principio, el curso nos dice que desear íntegramente es crear y que Dios mismo nos creó para ser creadores. Y justo aquí está la clave, desear íntegramente o completamente, como aparece en algunas traducciones del curso. Desear íntegramente significa desear algo con toda la mente, sin lealtad dividida. En palabras del curso, sin ambivalencia. Para entender esto, recordemos que un curso de milagros nos dice que existen dos sistemas de pensamiento, el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del espíritu. El sistema de pensamiento del ego proviene de la parte de nuestra mente que se cree separada de su fuente y que por lo tanto busca construir su propia identidad y busca obtener porque siempre se siente incompleta. Y el sistema de pensamiento del espíritu es la parte de nuestra mente que recuerda su unidad con el Creador y busca extender la verdad de lo que es decir, extender amor para expresarse a sí misma. Y no busca obtener, sino que se abre a recibir, pues ya sabe que es todo y que lo tiene todo. El curso nos enseña que todo deseo alineado con el sistema de pensamiento del ego está basado en la idea de carencia, de no ser merecedores ni suficientes. Además, el curso nos dice que la creencia en la separación genera una culpa inconsciente y por lo tanto un miedo constante. Y para no sentir esa culpa como propia, usamos el juicio y la proyectamos hacia afuera. Entonces, todo deseo sostenido desde este sistema de pensamiento carga con la energía del miedo, la culpa y la carencia, y con el propósito oculto de verlos reflejados en el mundo externo. Un propósito completamente distinto al de los deseos que están alineados con el sistema de pensamiento del espíritu. Hay una frase del curso que ayuda muchísimo a entender lo que el ego realmente busca y valora. Dice que el ego prefiere tener razón que tener paz.
Y esta naturaleza del sistema de pensamiento del ego hace muy difícil soltar el control y el apego a los resultados. Entonces ya podemos empezar a ver por qué ciertos deseos se convierten en fuente de sufrimiento. En cambio, cuando el deseo está alineado con el sistema de pensamiento del espíritu, el propósito es completamente distinto. El deseo no nace de la carencia, sino de la plenitud. No busca completar algo que falta, sino extender y expresar lo que sabe que ya tiene. La necesidad de control es reemplazada por la certeza. Y entonces es cuando realmente usamos nuestro poder creador porque deseamos íntegramente. En palabras del curso, deseamos sin ninguna ambivalencia y sin la compulsión de obtener del ego. Incluso los deseos materiales, cuando ponemos la mente al servicio de nuestro ser divino, cuando nos alineamos con el sistema de pensamiento del espíritu, también pueden tener un propósito elevado. Y como vamos a ver más adelante, se materializan más fácilmente porque están desprovistos del control y del apego. El problema es que muchas veces existe esta ambivalencia, porque aunque el deseo pueda ser genuino y estar alineado con el propósito de tu ser, tu mente condicionada puede estar usando ese mismo deseo para darse identidad, probar su valía, satisfacer su sensación de carencia o para ver reflejados afuera la culpa y el miedo propios de la mente que cree en la separación. Y muchas veces ambos propósitos están tirando en diferentes direcciones, creando conflicto y limitación en lugar de la manifestación de tu deseo. Pongamos el ejemplo de alguien que desea cierto puesto de trabajo o abrir un negocio propio que le traiga más dinero. Ese deseo puede estar profundamente alineado con su ser. Desea poner sus talentos y capacidades donde traigan más satisfacción y disfrute. Desea más abundancia y libertad para sí mismo y para los demás. Pero al mismo tiempo, ese mismo deseo puede tener otro propósito más inconsciente, nacido del sistema de pensamiento del ego. Demostrar su valor ante su familia o amigos, sentirse reconocido y valorado para compensar una sensación interna de insuficiencia o de no merecimiento. Y muchas veces el no merecimiento también proviene de una culpa inconsciente. O la necesidad de probar que valemos puede venir de resentimientos o experiencias pasadas dolorosas que no hemos soltado. Entonces, es así como muchas veces un deseo genuino termina siendo utilizado por el ego. El deseo ya no está siendo sostenido íntegramente, está dividido, es ambivalente. Y esto es muy importante entenderlo porque muchas veces no somos conscientes de ello y no entendemos por qué nuestros deseos, en lugar de ser la fuerza creadora de aquello que queremos experimentar, se convierten en fuentes de frustración y sufrimiento. Cuando el deseo deja de ser una expresión coherente del ser, pierde su poder creador y empieza a expresarse externamente en forma de conflicto, limitación, desarmonía. Porque como vamos a ver enseguida, la energía se distorsiona todavía más cuando este propósito del ego trae consigo dos de los mayores obstáculos para la manifestación de los deseos, la duda y el apego, que provienen de darle un significado excesivo a aquello que deseamos. Quiero traerte otra enseñanza que ilustra bastante bien lo que ocurre cuando no conseguimos tener esa coherencia interior y le damos demasiada importancia o un significado excesivo a aquello que deseamos. Quizás hayas oído hablar de Reality Transurfing. Es una filosofía moderna de creación consciente que habla de realidades paralelas, líneas de vida y otras ideas que pueden parecer poco convencionales, pero más allá de si resonamos con toda su visión, hay algo muy interesante que aporta a este tema. Reality Transurfing explica que cuando asignamos demasiada importancia a algo, creamos un exceso de potencial energético. Y ese exceso pone en acción fuerzas equilibradoras que terminan produciendo interferencia y obstáculos en nuestra experiencia. Porque cuando idolizamos algo o sentimos que dependemos de eso para sentirnos felices, completos o valiosos, no solo estamos afirmando el miedo y la duda de no ser suficientes, sino que además le estamos otorgando un significado excesivo a algo que en la realidad del campo de posibilidades no tiene el valor que el ego, la mente condicionada, le está asignando. Y un concepto muy interesante de Reality Transurfing es el de la intención interna y la intención externa. La intención interna nace de la voluntad personal, cuando el ego intenta forzar, controlar u obtener algo desde la importancia, el miedo a no conseguirlo y el apego al resultado.
Es una intención que se origina en la mente y no en el alma, dice. Y por lo tanto carece de sinceridad. Y la falta de sinceridad no contiene poder creador. La intención externa, en cambio, es una fuerza misteriosa y muy poderosa que aparece cuando el corazón y la mente están alineados y hay coherencia interior. Esto solo se da cuando no existe intensidad en la importancia, porque la importancia da lugar a la duda, que es el obstáculo para la unidad entre la mente y el corazón. Pero cuando el corazón sabe lo que realmente quiere y la mente no está atrapada en condicionamientos ni falsas creencias que generan demasiada importancia o apego a los resultados, podemos hacer uso del poder creador y transformador de lo que Transurfing llama la intención externa. Esta intención externa, que yo más bien llamaría intención universal, podríamos decir que equivale a lo que en otras enseñanzas llamamos la voluntad divina. Entonces, vemos que para que nuestros deseos sean fuerzas creadoras y no fuentes de sufrimiento, necesitan estar libres de apego, libres de los propósitos ocultos del ego y alineados con la voluntad de nuestro ser divino. Y aquí es importante entender algunos conceptos que vienen asociados con esto de alinearnos con la voluntad divina. Porque muchas veces esto se asocia con renunciar a tu bienestar. No se trata de renunciar a los deseos materiales o no materiales que puedas tener. Se trata de alinearlos, de volverlos a su verdadero propósito y de ponerlos al servicio de tu ser divino que siempre quiere tu mayor bien y tu felicidad. Un curso de milagros nos recuerda que la voluntad de Dios, la voluntad divina, es nuestra perfecta felicidad. Dios te lo ha dado todo y quiere que lo seas todo y lo tengas todo. Y esto es importante recordarlo porque muchas veces resistimos entregarnos a esa voluntad como si nos fuera a quitar algo, cuando en realidad es la que nos guía hacia la manifestación de nuestros verdaderos deseos y hacia el cumplimiento de nuestro verdadero propósito. Entonces, te invito a poner esto en práctica. Si hay deseos en tu vida que no se están manifestando, si estás viendo obstáculos, limitaciones o resistencia, aun cuando constantemente intentas alinear tu estado interno, mira tus deseos con total honestidad y pregúntate, ¿cuál es el propósito de este deseo? Y aunque la primera respuesta que venga a tu mente sea un propósito genuino, observa un poco más. Pregúntate si hay apego, si hay necesidad de control, importancia excesiva, o si hay una parte de ti que cree que solo cuando ese deseo se cumpla podrás sentirte seguro, suficiente, amado, en paz. Ahora, es indispensable ser profundamente honestos con nuestros pensamientos y emociones con respecto a nuestros deseos para poder descubrir cualquier residuo de creencias que provengan del sistema de pensamiento del ego. Si sentimos que le estamos dando una importancia excesiva, si sentimos apego o necesidad de que las cosas se den de determinada manera, es porque las creencias y los propósitos del ego se han infiltrado en nuestra mente. Entonces, el curso nos dice que debemos pedir que la verdad corrija los errores en nuestra mente y que el amor se exprese en lugar del miedo. Dice, el amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee. Pero tiene que desearlo de verdad, sin ninguna ambivalencia. Y aquí estamos usando el poder de desear íntegramente. Desear que la verdad corrija los errores en nuestra mente para así poder desear íntegramente todo lo demás. Si eres estudiante de un curso de milagros, una de las lecciones más bonitas para alinear nuestros deseos es la lección 194. Pongo el futuro en manos de Dios. Tengo una lectura meditativa de esta lección por si te interesa descargarla. Te voy a dejar el enlace aquí abajo y muchos de ustedes seguramente ya la tienen y los que están en mi círculo de luz podrán encontrarla en la biblioteca de recursos. Y también puedes apoyarte en la práctica que compartimos en el video anterior sobre cómo transformar percepciones de miedo, conflicto y sufrimiento con el poder de tu intención. Ahí compartí una frase muy poderosa en Curso de Milagros que puede ayudarte muchísimo con este proceso. Te voy a dejar el video enlazado y también el minuto exacto donde aparece la práctica. Y si quieres sellar este deseo y al mismo tiempo ayudar a que este video llegue a más personas, te invito a escribir en los comentarios una afirmación que exprese tu verdad. Mis deseos son fuerzas creadoras poderosas.
Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de suscribirte, activar las notificaciones, compartirlo. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.